constancia tú eres Dios. Eres Dios y fallamos, hoy estamos en pie. En tu mano no nos dejas caer. Eres Dios. Bueno, muy bien, queridos amigos y amigas, ya estamos. Bueno, saludar a Vane, Jenny, buenos días, bendecidos días para todos. Café, infaltable, cafecito, mate, lo que a usted le guste tomar más nomás. Vaya a buscar su té, su café, su té de canela, su té de naranja, como sea mejor para usted nomás, ¿cierto? Así que, pero bien, ya estamos hoy día viernes. Ayer hablaba con algunos jóvenes y que increíblemente, pero los días pasan rapidísimo. Del lunes al viernes es como nada, ¿cierto? Así que, pero bien, recuerden poner me gusta y compartir en lo posible, ¿cierto? Poner me gusta es importante en el sistema porque el logaritmo de toda esta cuestión repite todo en la medida en que haya más, ¿cierto?, vista o me gusta, cosas de ese tipo. Así que los invito a poner me gusta, compartir y todos esos elementos que hay que hacer, ¿ya? Bueno, veamos quién más, si es que hay alguien más que se va añadiendo por aquí, ¿ya? Pero Gonzalo Muñoz, ¿cierto? Por ahí también está acá. Así que bienvenidos, día viernes 4 de junio ya. Una mañana fría, pero ya dijeron que iba a ir abriendo, iba a estar algo, ¿cierto?, heladito, pero agradable. Así que bien por esa parte, ¿ya? Así que estoy viendo quién más está por acá. Si es que alguien más ha llegado, aquí está, ya. Bueno, ¿quién más? Marcela, buenos días. Víctor Hugo Caro, Oli. Víctor Hugo Caro, ¿cómo está, señor? Muy buenos días. Así que, bueno, vamos a continuar con el tema, pero igual expresar en esta mañana nuestra dorada familia Figueroa, ¿cierto? Ayer durante la tarde partió a los brazos del Señor, a estar con el Señor, la mamá de Marjorie, ¿cierto? Así que un gran abrazo para la familia. Así que vamos a estar haciendo acá en la iglesia un tiempo con la familia. Es un grupo reducido, solamente pueden haber 20 personas, así que vamos a estar allá, ¿ya? Así que les invito a que podamos orar. Vamos a comenzar, 9:05, ¿ya? Bien, y usted. Yo estoy bien, gracias a Dios. Estamos bien, la familia, como cuidándose, manteniendo los resguardos que se requieren y se deben para poder mantenernos bien y poder seguir
creciendo y avanzando, ¿ya? Así que, bueno, pero ¿por qué no oramos y vamos a comenzar? ¿Les parece? ¿Oremos? Padre, te damos gracias por esta mañana, Dios, y Señor, que tu presencia pueda estar en la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido por cada uno de los que está conectado hoy, Señor, que tu presencia pueda venir a sus vidas, tocar sus corazones profundamente, levantar los brazos del desanimado, sanar al enfermo, liberar, Señor, al que tal vez está con situaciones internas conflictivas. Pero, Padre, por sobre todas las cosas, proclamamos y declaramos que tú eres nuestra esperanza. Señor, nuestra esperanza no está puesta aquí en la tierra, no está puesta aquí en una persona, en un mundo que está decayente, pero Dios, oramos porque tú eres nuestra esperanza. Así que, Padre, te damos gracias esta mañana. Que venga tu reino sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, hijas, Señor, nietas, Señor, que tú toques los corazones. Oramos por aquellas personas que están enfermas esta mañana, para que tú traigas sanidad y restauración. Y Padre, también oramos por tu palabra esta mañana, Señor, para que pueda traer paz, que pueda traer vida, que pueda renovar la fe, que pueda traer confianza en quien tú eres, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un gran abrazo. ¿Quién más? Margarita. Buen día, familia pastoral. Bienvenida. Margarita, ¿cierto? Bienvenida. Qué bueno saber de ti. Y bueno, eso. Bueno, vamos a comenzar. El lunes pasado comenzamos una serie acerca de Escrito está y creciendo en la Biblia. ¿Cuán importante es la Biblia en nuestras vidas? En un tiempo donde la verdad a muchos ya han perdido las ganas de querer leer, a muchos han perdido las ganas de poder informarse, pero creo que es sumamente importante que podamos tener tiempo en la palabra. La palabra es la que determina. No se trata de mi opinión o de tu opinión, o de la opinión de los políticos, o la opinión de las comunicaciones. Se trata de qué es lo que enseña su palabra, de lo que la Biblia enseña. Dios dejó su palabra con claridad para decirnos: esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo importante. Entonces, para nosotros, la palabra es nuestro brújula, nuestro mapa a seguir. Entonces, quiero animarles a que puedan tener su tiempo diario en la palabra, porque al final la palabra es lo que determina, es lo que corta líneas, ¿ya? Las opiniones pasan. O sea, yo ya llevo, no sé, 30 años, un poco más de 30 años en el cristianismo y lo veo. Opiniones pasan, personas pasan, pero la palabra permanece. Entonces es la palabra de Dios la que nos da la seguridad, la que nos da la estabilidad, la que nos da la fortaleza de poder entender quiénes somos y en qué estamos, ¿ya? Entonces, iniciamos el lunes una serie acerca de cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el lunes hablamos un poquito acerca de construir la vida sobre la palabra de Dios. Y dijimos, la primera decisión que nosotros debemos tomar es qué autoridad, qué le damos, qué significa la Biblia para nosotros. Porque esa es la primera decisión. Porque si la Biblia es un libro más, es un, tal vez, no sé, como a todos lo hicieron leer en algún momento, la Ilíada, la Odisea, o el Quijote de la Mancha, o cuántos libros nos hicieron leer en algún momento. Si tal vez la Biblia es un libro más, no va a tener mayor trascendencia en nuestras vidas. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de decir, no, pues, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios tiene para nuestras vidas. O sea, cuando nosotros determinamos qué rol juega la Biblia en nuestras vidas, inmediatamente la Biblia toma otro carisma, otro cariz. Entonces, la primera decisión que tú debes tomar y yo debemos tomar es qué rol tiene la Biblia en nuestras vidas. ¿Qué rol juega la Biblia en nuestras vidas? Porque en la medida en que juegue un rol importante, le demos autoridad y le demos el significado que tiene, va a tener un poder en cada uno de nosotros, ¿ya? Y el miércoles estuvimos hablando un poco acerca de por qué debemos confiar en la Biblia.
Entonces estoy hablando un poquito acerca de que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia completamente de Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. No es que solamente el Nuevo Testamento o parte del Antiguo, no, es completamente palabra de Dios. Entonces, hoy día a mí me gustaría continuar con este tema. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Porque en el fondo podemos decir que la Biblia es real, es palabra de Dios y es el pensamiento de Dios, el criterio de Dios, los valores de Dios, las definiciones de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, me gustaría, porque el versículo que hemos estado usando está en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 63, cuando Jesús dice, es el Espíritu el que da vida, ¿ya? Es el Espíritu. Recuerda que Jesús vino en una época donde los fariseos, los religiosos, los legalistas de la época exaltaban la ley, exaltaban las costumbres, la rutina, las cosas de la ley por sobre el espíritu de la ley. Entonces Jesús viene a contrarrestar eso. Jesús viene a confrontar lo que ellos estaban diciendo, mira, está bien la ley, si nadie viene a sacar la ley, pero atrás de la ley hay un espíritu. Y es ese espíritu el que da la vida, no las obligaciones, no las imposiciones, no porque yo te obligue o te presione a hacer algo, significa que eso es lo correcto, sino que es el espíritu. Entonces Jesús viene, en Juan 6:63, dice, es el espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dijo Jesús, las palabras, o sea, la Biblia, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios tiene ese rol importante en cada uno de nosotros que despierta el espíritu. Por eso es tan importante alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, alimentarlos con la palabra de Dios. Porque al final va a ser la palabra de Dios la que determine nuestra línea de pensamiento. Y muchos de nosotros que no sé, de repente vemos noticias o leemos un diario o vemos en internet o hablamos con otras personas, somos influenciados por una serie de elementos. Y a veces esa serie de elementos, esa serie de influencias, son las que van determinando nuestra forma de pensar. Y la verdad es que en el fondo se trata de las palabras que Jesús habló. Y por eso es que es tan importante entender, asumir la importancia de la Biblia en nuestras vidas, ¿ya? Así que vamos a continuar un poquito con este tema, yo creo que hasta el lunes o tal vez miércoles, porque si hay algo que tú y yo debemos amar, si hay algo que tú y yo debemos invertir tiempo, es en la palabra de Dios. Entonces yo te invito a entrar cada día, 10, 15 minutos, leer un capítulo de la Biblia, orar, pasar un rato con Dios, tener un tiempo con Dios, ojalá en la mañana temprano, con la finalidad de comenzar el día con una definición clara de quién es Dios y cómo es Dios para cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que me gustaría seguir leyendo en el capítulo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pero esa palabra es súper importante, inspirada, porque eso tiene que ver con el soplo de Dios a los escritores. Hubieron muchos escritores. Parte de lo que hablamos el lunes fue que hubieron más de 40 diferentes escritores. O sea, hubo un autor. ¿Quién es el autor? Dios. Pero muchas personas que escribieron, desde un mendigo hasta un rey, hombres, mujeres, militares, políticos, de todos estratos socioeconómicos, de todos lados. 40 diferentes escritores en un periodo de 1600 años. O sea, no es que la Biblia, no es que encerraron a 40 personas y dijeron, escriban la Biblia. No, la Biblia fue escrita en el pasar de 1600 años. Entonces, y contiene la historia de la raza humana, ¿sí? Esa es la realidad. Allá es donde está la historia de cómo Dios vino a crear y salvar la raza humana. Entonces, la Biblia es la clave para cada uno de nosotros. Entonces yo quiero animarte a que puedas darle el valor real a la Biblia, pero no tan solo de palabras, sino que con hechos concretos, darle tiempo, leerla, aprenderla, memorizarla, captar lo que ella tiene para cada uno de nosotros. Bueno, en 2 Timoteo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo,
Toda la Biblia, toda la Escritura, todo lo que hemos entregado viene inspirado, en otra palabra para nosotros, dictado por Dios, dado por Dios, y es útil para todas las áreas de la vida. A veces nosotros espiritualizamos la Biblia y creemos que la Biblia solamente es para la iglesia o es para la parte, entre comillas, espiritual. Pero la Biblia es preciosa en el sentido que tiene una definición para cada área de la vida. Una definición para nosotros como personas, una definición para el matrimonio, una definición para los hijos, una definición en la relación familiar, una definición para las finanzas, para el trabajo. La Biblia tiene una definición clara y específica para cada área de la vida. Por eso es tan importante. Y Pablo va y le dice a Timoteo, mira, esta palabra, la Biblia, contiene desde Génesis hasta Apocalipsis toda la opinión de Dios acerca de todas las áreas de la vida. Pero hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que meterse en ella, hay que entrar en ella para poder estudiar y descubrir la opinión, la definición de Dios acerca de las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, a mí me gustaría hoy día, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Pero vamos a hablar de algo un poquito diferente. Cosas tal vez que tienen que ver más con la parte racional o entendimiento humano de por qué le damos tanta importancia a la Biblia. Primero, ¿qué es lo que dijo Jesús acerca de la palabra? ¿Ya? ¿Qué es lo que habló Jesús acerca de la palabra? Voy a hablar un solo versículo. Hay muchos versículos donde Jesús hace referencia a la palabra, tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento. Jesús hace muchas referencias, ¿ya? Sobre todo al Antiguo Testamento, obviamente. Pero dice, en Mateo 24, versículo 35, Jesús dijo lo siguiente. Miren, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y ha sido probado. Estamos hablando de un libro que fue escrito hace, 2000 años, que ha sido escrito hace miles de años. Y aún seguimos leyendo, aún seguimos estudiando, aún seguimos confiando, aún seguimos creyendo en esa palabra. Y vemos cómo Jesús tenía toda la razón al decir, mira, van a pasar situaciones, van a pasar personas, van a pasar guerras, van a pasar un montón de cosas. Pero mi palabra va a continuar, jamás va a pasar. Entonces, por el hecho que se ha continuado con la Biblia, es que ya es trascendente. El libro más vendido en todo el mundo es la Biblia. El libro que se ha traducido a más idiomas y dialectos es la Biblia. El libro que más vidas ha cambiado, la Biblia. La Biblia es el libro que es más leído en todo el mundo. O sea, cuando tú despiertas en la mañana o en algún momento, las estadísticas dicen que el libro que más se lee, el libro que más gente hace referencia, tanto en las redes sociales o en todo, el libro que la gente hace más referencia, sigue siendo la Biblia. Aun cuando el sistema del mundo, la sociedad, ha tratado de sacar la Biblia montones de veces, ha tratado de eliminar la Biblia montones de veces. Pero la Biblia sigue siendo real. Esta palabra sigue siendo real hoy. O sea, Jesús dijo, mira, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, va a pasar gente, va a pasar ejércitos, van a pasar gobiernos, van a pasar políticos, van a pasar de todo. Pero ¿saben qué? Mis palabras van a continuar. Porque jamás van a caducar. Entonces, eso nos da una base desde la perspectiva de Jesús acerca de qué es la importancia que le da Jesús a la palabra. Entonces, vale la pena preguntarnos, para ti y para mí, como seguidores de Jesús, vale la pena preguntarnos, ¿cuánto tiempo yo le invierto a la palabra? ¿Cuánto tiempo yo le invierto en leer 1 o 2 capítulos, orar esos 2 capítulos, tratar de buscar al Padre, al Espíritu Santo, decirle, Señor, enséñame acerca de esta palabra que estoy leyendo? Vale la pena, porque si para nosotros es importante esa palabra, si para ti y para mí es importante la Biblia, le vamos a entregar ese tiempo. Le vamos a dar ese tiempo. Entonces, yo te animo a ver los otros 2 vivos que hicimos, los estamos también subiendo a Instagram, si te interesa tal vez verlo por otras redes, y también a YouTube. Entonces, pero básicamente, el darle la importancia, si esa es la realidad, y el invertirle tiempo. Entonces, a mí me gustaría, en los próximos minutitos,
¿cierto? ¿Por qué podemos confiar? El miércoles pasado hablamos sobre la perspectiva bíblica de por qué podemos confiar. Pero también me gustaría dar otra perspectiva hoy día. Desde la perspectiva un poquito más racional o humana, ¿ya? Porque a muchos de nosotros se nos han hecho leer libros antiguos, ¿ya? Y le dan la razón, por ejemplo, a muchos filósofos griegos. Dicen, no, está el filósofo Platón, Sócrates, etc. Y leen sus escritos, cuando esos escritos, tal vez muchos de esos escritos tienen menos fidelidad o confiabilidad que muchos de los escritos de la Biblia. Lo que pasa es que el sistema del mundo siempre va a buscar desacreditar la Biblia. Porque la Biblia, como define cosas, la Biblia no es puntos medios. La Biblia, y eso por un lado es maravilloso, la Biblia no es puntos grises, la Biblia define cosas. La Biblia dice esto es así y esto es asá. Y a veces, para una sociedad que le gustan los grises, es complejo esa situación. Entonces, buscan sacar a la Biblia, buscan eliminar la Biblia del pensamiento humano. Por eso es tan importante que podamos darle el valor, el aprecio, la autoridad a la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Si, nada. Si para mí es importante, voy a invertirle tiempo. Si para mí es importante, voy a darle, ¿cuánto? 15, 20 minutos en el día de leer, de buscar, de orar, de examinar. Recuerden que Jesús dijo que el Espíritu Santo está en nosotros con la finalidad de guiarnos a la verdad. Entonces el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a mostrar, te va a decir, mira, esto es lo que significa esto otro. Entonces, pero debemos pasar ese tiempo con la palabra. Eso es. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, si ahí está escrito en la Biblia, en algún lugar de la Biblia. Decimos, no, si parece que dice esto. Pero ese parece. Yo te invito a buscar certeza sobre las cosas que uno habla a veces. Entonces, la Biblia es veraz. Eso es lo que sabemos. La Biblia tiene autoridad. Bueno, lo primero me gustaría leer en el Salmo 33, versículo 4. Y hoy día añadir un poco más el por qué podemos confiar en la Biblia, ¿ya? Y ciertos elementos que son importantes. Salmo 33, versículo 4 dice lo siguiente. La palabra del Señor es justa y fieles son todas sus obras. La palabra del Señor es justa y fieles son todas sus obras. O sea, a mí lo primero que me gustaría decir en todo esto es que la Biblia es históricamente exacta. O sea, la Biblia trata de la historia. Obviamente esto pasó en el mundo oriental. El mundo básicamente se divide en dos, oriental y occidental. Nosotros vivimos en el área occidental del mundo. Y si tú tal vez no te has interiorizado mucho, pero el área oriental es muy diferente al occidental. Tenemos pensamientos muy diferentes. Entonces, la Biblia fue escrita en el lado oriental del mundo. Y por eso que para nosotros tienen ciertas definiciones que son poco claras, porque tenemos otra formación. Pero claramente la Biblia tiene un hilo de historia de la raza humana que es veraz. De hecho, muchos de los arqueólogos, la gran mayoría de los arqueólogos importantes, ocupan la Biblia como punto de referencia. Pocas veces te van a decir eso en el colegio, en el liceo, mucho menos en la universidad. Pero muchos de los arqueólogos que trabajan haciendo sus trabajos allá, buscando, examinando en el mundo oriental, se basan en la Biblia. O la Biblia es un punto de referencia. ¿Por qué? Porque la Biblia es históricamente bien diseñada. Es exacta en la historia de la raza humana. Por eso para los arqueólogos, que por lo general son gente muy bajo perfil, pero ellos ocupan la Biblia como punto de referencia. Entonces lo primero que nosotros podemos decir acerca de la Biblia es que históricamente la Biblia tiene un hilo, tiene una línea histórica que es veraz. Ante los arqueólogos, ante el historiador, la Biblia es veraz. ¿Ya? O sea, no es que fue escrita imaginariamente, no sé, como un Quijote de la Mancha, donde se imaginaban cosas. No, señores. La Biblia es históricamente veraz. Por eso cuando Jesús dijo, mira, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero mi palabra no. Porque es históricamente veraz. Cuando leemos aquí en Salmo 33, versículo 4, dice, fieles, Señor, son tus palabras, fieles, veraz.
Entonces, lo primero que me gustaría decir es que la Biblia, podemos confiar en la Biblia porque es históricamente correcta, veraz, completamente histórica. La historia respalda. O sea, cuando los historiadores, tal vez ni tú y yo vamos a entrar en eso porque no somos eruditos en esa área. Pero la realidad es que está escrito, hay escrito que es una clase que se pasa en un semestre, amigos. Y lo estamos haciendo en 45 minutos, pero la Biblia es históricamente veraz. Número 2, en el Salmo 148, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido jamás. ¿Ya? O sea, la Biblia, y me atrevo a decir esto, es científicamente veraz. O sea, la Biblia hablaba que, perdón, la Biblia hablaba que la Tierra, que el planeta es redondo ya desde mucho antes. La Biblia hablaba que estaba sostenida en el universo desde mucho antes. O sea, la Biblia es científicamente correcta. Y eso también hay escritos acerca de esto. Lo que pasa es que no es algo que se promueve, pero son reales. Tenemos científicos cristianos que trabajan en la ciencia, ¿ya? Y para muchos la ciencia y el cristianismo los ven como contrarios, pero no. La ciencia es una extensión del cristianismo, porque nosotros como cristianos pensamos y creemos que Dios creó todo y Él es el que generó todo. Y desde esa base el científico cristiano examina todo, de cómo Dios fue creando las cosas, de cómo todo se va desarrollando. Entonces podemos decir con libertad que la Biblia es científicamente correcta. Número 3, ¿ya? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2 de Pedro 1, 21, dice lo siguiente: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, ¿ya? Sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, este es un versículo maravilloso, porque no por el énfasis que está en los profetas, sino por el cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros descubrimos y podemos ver cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros, podemos ver cómo Dios a través de su Espíritu Santo trae palabras proféticas. La profecía es la expresión del pensamiento y corazón de Dios para la raza humana o para una persona en particular. La profecía no tiene que ver tan solo con algo futuro, ¿ya? Porque por lo general muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra profecía pensamos en algo futuro. Pero la profecía es la expresión del pensamiento de Dios, de la idea de Dios para un presente o para un futuro. Entonces cuando Pedro aclara y dice, mira, cuando los profetas hablaron allá, hablaron acerca del Mesías, hablaron acerca del pueblo de Israel, hablaron acerca de las situaciones que han ido ocurriendo, esos profetas no hablaron por su propia inteligencia, ni hablaron por su propio pensar, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, fue el Espíritu Santo a través de ellos que fue expresando lo que Dios quería decirle a la raza humana. Entonces podemos decir también que proféticamente, ¿ya? En un tiempo presente y futuro, la Biblia también es exacta. ¿Ya? Es exacta. Entonces, cuando nosotros aclaramos esto, vamos diciendo, ok. O sea, la Biblia no es tan solo un libro ficticio. No es un Señor de los Anillos. Algo. No, la Biblia tiene consistencia. Y tiene una consistencia histórica, científica, profética, pero también, como punto 4 en el libro de Romanos, tiene una unidad temática. Y eso es sumamente importante. En el libro de Romanos, ¿ya? En el libro de Romanos, en Lucas. Acá está. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 27 al 28, Jesús dice lo siguiente. Entonces Jesús dice, esto fue cuando Jesús se fue con los caminantes de Emaús, ¿se acuerdan? Habían dos personajes que habían estado en Jerusalén cuando Jesús fue tomado preso y llevado a la cruz.
Y todos ellos eran gentiles, eran extranjeros, no eran judíos. Y ellos escucharon hablar de Jesús, escucharon hablar de lo que él había hecho. Pero tenían que volver a su casa. Así que salieron de Jerusalén y camino a Jerusalén se les añadió un peregrino junto con ellos. Alguien que iba en el camino y le dijeron, oye, camina con nosotros, vamos juntos. Y cuando se sentaron a comer, cuando Jesús va y comparte la santa, ellos se dieron cuenta. Y en ese aspecto, en ese ambiente es que surge este diálogo. Y dice el versículo 27 de Lucas 24. Entonces dice, comenzando por Moisés, hablando de Jesús, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos y los dejó. Pero dejó sembrada la semilla del evangelio en esas personas. Pero mira lo que les dijo lo siguiente. Les dijo, comenzando por Moisés, pasando por los profetas, y hasta el momento en que él estaba con ellos, toda la escritura se refiere a Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Esto se refiere a la unidad temática que tiene la Biblia. Se refiere a la unidad de pensamiento que tiene la Biblia. No es que la Biblia hable de una cosa aquí, otra cosa allá. No es que aquí habla de acá, aquí habla... No, la Biblia tiene una unidad de pensamiento. Tiene una unidad temática. En toda la unidad, si bien es cierto, hay distintos puntos de vista o distintas situaciones que se vivieron, pero tiene una línea temática y esa línea temática es Jesús. Recuerden que lo que leímos el lunes, en Juan 1:1, dice que en el principio estaba el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por Él. O sea, ese Verbo habla de Jesús. Entonces, Jesús estuvo desde el comienzo, acompañó como Trinidad, el Padre, el Hijo, acompañó todo el proceso de la raza humana hasta que Jesús se encarnó y vino por ti, por mí, para restaurar una relación con Dios. Entonces, la Biblia tiene una línea. Tú puedes leer la Biblia y es como diferentes autores, como más de 40 diferentes autores. Mira, te pongo así un ejemplo. Si estuviéramos en un parque O'Higgins de acá, o Parque Ecuador en Concepción, y distribuyes 40 personas en diferentes partes del parque, ni uno junto con el otro, y le pasas una hoja y un lápiz, y le dices, escribe acerca de algo. Escribe acerca de algo. En diferentes lugares, separados. Nadie sabiendo lo que escribe el otro. Y después juntas todo eso y descubres que todo eso tiene una unidad temática. Todos hablaron de lo mismo. Así de maravillosa es la Biblia. 40 diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes tiempos, con diferente educación, formación, estrato social, etc. Todo era diferente. Pero cada uno de ellos escribió acerca de lo mismo. Eso se le llama unidad temática. Amigos, no hay libros históricos que tengan esa unidad temática. Solamente la Biblia. Por eso cuando decimos podemos confiar en la Biblia, claro que podemos confiar en la Biblia. Porque la Biblia tiene esa unidad, hablando de Dios, revelando al Padre, sacando a luz al Hijo, al Mesías, que venía a dar su vida por ti y por mí. Siempre la Biblia habló de Jesús. Siempre Jesús estuvo ahí. Siempre el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús va a la cruz, muere. Pero Él resucita. Y en la resurrección Él pasó tiempo con sus discípulos. Pero luego en el libro de Hechos dice que Él ascendió. Y cuando Él ascendió en Hechos 1, en Hechos 2, vino el Espíritu Santo a nosotros. Y ahora quien nos guía, quien nos acompaña, quien está con nosotros, es el Espíritu de Dios, que camina contigo, camina conmigo. No tan solo, mira, es súper importante entender esto. En el Antiguo Testamento, ellos no podían tener una relación personal con Dios. No tenían el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Hoy día el Espíritu Santo vive en ti. Y por eso que ahora tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios en nosotros es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos muestra, quien nos determina, quien trae a luz las situaciones.
Por eso es tan importante entender esto. Jesús se sentó con estos caminantes de Emaús, se sentó con ellos y les comenzó a enseñar la Escritura desde Moisés hasta ese momento. Y todo lo que les enseñó fue acerca del Mesías. La Biblia tiene una unidad temática. Entonces podemos decir hasta ahora 4 cosas que hacen a la Biblia única y que hacen a la Biblia confiable. Lo primero es que es históricamente veraz. O sea, la línea histórica que tiene la Biblia es la misma línea histórica que tienen muchos historiadores alrededor, la ocupan los arqueólogos. Número 2, la Biblia es científicamente exacta. O sea, cuando se trata de temas científicos, la Biblia respalda eso. Desde la base que Dios es el creador. Es proféticamente veraz también, porque los profetas no hablaron por su propia idea, hablaron lo que Dios les dijo que hablaran. Pero también es por esa unidad temática maravillosa que tiene. O sea, la Biblia tiene, y esto es grandioso, la verdad, a veces nosotros no tomamos en cuenta, por eso que yo dije, hay que hablar esto, porque esto, lo que estamos hablando ahora es importante. Porque esto le da a la Biblia un peso, no tan solo un libro religioso más. La gente hoy día dice, no, si la Biblia ya está obsoleta, la Biblia está vieja, la Biblia ya tiene ese algo imaginario. No, amigos, no es así. No es así. La Biblia es veraz. La Biblia es veraz. Y si para ti y para mí es el libro de autoridad, tenemos que darle el tiempo, invertirle un tiempo, 15, 20 minutos diarios, 30 minutos diarios, para poder crecer en la comprensión de lo que Dios piensa acerca de la vida y de cómo Él nos invita a vivir esta vida. Un quinto punto acerca de cómo Dios nos da la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 18. Mateo 5, 18, dice lo siguiente. Les aseguro, dijo Jesús, que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Miren lo que está. Jesús está diciendo a todos, le está enseñando y toma y les aseguro. Pocas veces Jesús fue tan enfático acerca de algo. Pero aquí está siendo enfático acerca de algo, un tema trascendente. Les aseguro, dijo, que mientras haya cielo, mientras haya tierra, ni una letra, ni una tilde, ni un acento, ni una coma, ni un punto desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esto nos da confiabilidad. Entonces, el quinto punto, ¿cierto?, es que podemos confiar en la Biblia. Podemos confiar porque no va a cambiar, no va a variar. Nuestras vidas varían, la sociedad cambia, personas cambian, pero Dios jamás cambia. Su palabra es la misma, la Biblia es la misma que, o sea, obviamente en los tiempos de los discípulos no estaba la Biblia. La Biblia fue escrita después, cuando por medio del Espíritu Santo se habla del canon de las Escrituras, donde personas guiadas por el Espíritu Santo lograron recolectar los escritos de Pablo, los escritos de aquí, los escritos de allá, y conformaron esta maravillosa historia de cómo Dios se relaciona con la raza humana. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué rol juega la Biblia en tu vida? Ya alguien podría decir, porque me lo han dicho, pastor, es que yo no soy bueno para leer. Bueno, tienes que cambiar ese hábito. Ser bueno para leer la Biblia. Comenzar a leer los evangelios. Tú y yo debemos ser expertos en lo que Jesús enseñaba y decía. Somos llamados a ser discípulos de Él. Jesús dijo, mira, si ustedes conocen mi palabra y la obedecen, serán verdaderamente mis discípulos. Por eso que no se trata tan solo de saber, conocer, interiorizarse en la palabra de Dios. Entonces, en Mateo 5:18 nos enseña que podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. Jesús dijo, mira, nadie va a borrar una letra, ni una coma, ni una tilde. Nadie va a borrar nada de ahí hasta que todo sea completado. Y eso significa que podemos confiar en la Biblia. Otro punto, ¿cierto? En Juan capítulo 8, 1, 2, 3, 4, 5. El sexto punto acerca de que podemos confiar en la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25. 1 de Pedro, voy a escribirlo, no lo tenía. 1 de Pedro, capítulo
1, versículos 24 y 25. Dice lo siguiente. Dice, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae. Pero la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a cada uno de ustedes. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo, mira, tú y yo somos como la brisa de la mañana, se levanta, baja. Somos como la flor o la hierba del campo que crece, pero luego se seca y se cae la flor. Pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Y la palabra de Dios, está diciendo Pedro, es el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que la Biblia ha sobrevivido ante todos los ataques. Y créanme esto, amigos, la Biblia ha sido el libro tal vez más atacado en la historia. No tan solo ahora. Nosotros vivimos ahora y vemos cómo se critica el pensamiento bíblico, cómo se critica la ética, la moral, los valores bíblicos. Pero esto ha sido a través de toda la historia de la raza humana. Toda la historia de la raza humana ha levantado una línea de crítica a la Biblia. ¿Por qué? Es muy claro por esto. Porque la Biblia levanta un pensamiento de Dios. Y que claramente el pensamiento de Dios es contrario al pensamiento humano. Por lo tanto, se contrarresta y lo más fácil para el humano es tratar de anular la Biblia. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El Pedro nos dice, ¿saben qué? Tú y yo vamos a pasar, las personas van a pasar, los políticos van a pasar, pero la palabra jamás va a pasar. Por lo tanto, la Biblia nos ha probado que Dios ha cuidado la Biblia a través de la historia. Dios ha protegido la Biblia a través de la historia. Entonces, podemos confiar en la Biblia porque la Biblia se ha sostenido en el tiempo, siendo el libro más importante de la raza humana. O claramente esto tú no lo vas a escuchar en la televisión, no lo vas a escuchar en algún programa de internet. ¿Por qué? Porque a la sociedad, al pensamiento social, no le conviene exaltar la Biblia porque la Biblia tiene pensamientos claros en el área ética, moral y del cómo vivir del ser humano. Y claramente el pensamiento bíblico es contrario a eso. Entonces, no lo van a promover. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos claridad. Oye, si vamos a defender el pensamiento bíblico, si vamos a tener una base sólida sobre la cual construir una vida en la palabra y buscar expresar con la vida lo que creemos, necesitamos tener claridad que la palabra es lo importante en cada uno de nosotros. Entonces yo quiero animarte, ¿no? Estos vivos de esta semana han sido, ¿sabes qué? Para desafiarte a leer la Biblia. Comienza a leer la Biblia. Alguien me dijo ayer, creo, anteayer, me dijo, a mí me cuesta leer, se me olvida. Bueno, tienes que aprender a desarrollar la disciplina bíblica para poder leer 1 o 2 capítulos de él. Si nadie está pidiendo que leas la Biblia entera en un día. Pero si puedes invertir un tiempo para leer 1 o 2 capítulos y orar, y en lo posible leer el Evangelio. Mira, yo creo que un buen objetivo, una buena meta, es tal vez proponerse leer los 4 Evangelios en los próximos 2 meses. Proponerse leer los 4 Evangelios en los próximos 2 meses. Y leerlo y captar la vida de Jesús, de cómo está. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir que nos enseña Pedro aquí? Es que la Biblia se ha sostenido y ha sobrevivido, ha sido protegida por Dios ante todos los ataques del ser humano. La Biblia se ha mantenido en el tiempo, amigos. Recuerden que la Biblia fue escrita en otro idioma. La Biblia no es que fue escrita en español, porque uno puede decir, pero ¿y las versiones nuevas? No, pero las versiones son, las traducciones son nuevas. O las traducciones, las interpretaciones son nuevas. Pero la Biblia ya viene de hace años ya. Entonces, pero recuerden que básicamente la Biblia fue escrita en el hebreo, en el griego y en el arameo. Y luego fue traducida a diferentes... El primer idioma fue el alemán, ¿ya? Al latín en realidad, pero cuando surge la primera imprenta con Gutenberg, el primer libro que se imprimió fue un evangelio, ¿ya? Y que se llevó al alemán común. Entonces,
Hoy día lo que nosotros tenemos, maravillosamente tenemos diferentes traducciones de la Biblia que nos ayudan a mejorar la interpretación de la palabra. De hecho, yo ocupo, por ejemplo, básicamente como base, yo ocupo la Nueva Versión Internacional, pero también leo la Reina Valera y también leo la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuando tú tienes una posibilidad de leer y de comprender mejor la palabra, por favor, use las herramientas que están al alcance de cada uno hoy día. Bueno, el séptimo punto, ¿ya?, acerca de la palabra de Dios, en Juan capítulo 8, en Juan 8, 31, 32, dice lo siguiente. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Ya? Estos eran judíos. Recuerda que Jesús nunca se movió de su mundo judío, de las tierras de Israel. Siempre caminó en esos lugares. Pero transformó la vida de miles de personas. Y hasta el día de hoy sigue transformando la vida de miles de personas. Entonces, ¿qué punto rescatamos aquí acerca de la Biblia? La Biblia transforma vidas. Esa es la realidad. La Biblia transforma la vida de las personas. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar mi punto de vista acerca de situaciones? ¿Cómo yo puedo tener un punto de vista veraz acerca del pensamiento social? ¿Cómo yo puedo tener un pensamiento veraz acerca de las circunstancias que hoy día vivimos, ya sea socialmente, tanto en Chile como en el mundo? La Biblia. Yo puedo tener una opinión de manera personal como Cristian Gacitúa, pero la veracidad de las situaciones la vamos a extraer de la Biblia. Por lo tanto, nuestras opiniones tienen que ser coordinadas, paralelas, alineadas con el pensamiento bíblico. Entonces quiero animarte, desafiarte. Ya aquí tenemos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que hemos entregado acerca de por qué podemos confiar en la Biblia. Lo primero es porque es históricamente exacta, veraz. Segundo, es científicamente correcta. O sea, los puntos científicos de la ciencia que tiene la Biblia son correctamente interpretadas por la ciencia hoy. Número 3, la profecía es exacta. O sea, los profetas no hablaron por sus propios pensamientos, sino que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Número 4, tiene la unidad temática, que yo lo encuentro maravilloso esto. ¿Ya? Porque es lo mismo que yo les decía, si pones a 40 escritores en diferentes lugares, incluso podríamos hablar en diferentes lugares de una ciudad, y les dice, escriban acerca de algo. No es que yo les doy el tema, escriban acerca de algo. Pero y cuando juntas todo eso, cuando juntas 40 páginas, y todos hablan de lo mismo, es maravilloso. Es maravilloso. La unidad de la Biblia es algo maravilloso. En 1600 años, 40 diferentes autores, escritores, y todos hablaron de lo mismo. Entonces, número 5, la Biblia es confiable. ¿Ya? Jesús dijo, mira, va a pasar todo, pero mi palabra no va a pasar. Ha sobrevivido a los ataques de la raza humana. Y por sobre todas las cosas, que para mí es súper trascendente, transforma vidas. Yo lo he visto, amigos. Yo lo he visto y lo viví. En un momento yo leía la Biblia a veces para atacar la Biblia. Yo leía la Biblia para puro buscar como en qué se había equivocado la Biblia. Pero en ese proceso fue que descubrí a Dios. En ese proceso fue que, oye, esto es verdad, esto es real. Entonces quiero animarte. Si tal vez tú eres una persona que a veces pasa por puntos de dudas, o pasa por puntos de inseguridades, de incredulidad, te invito a ir a la Biblia, te invito a ir a la palabra, porque vas a transformar tu forma de pensar y de ver la vida, vas a transformar tu forma de cómo ver la vida. Yo entiendo que hoy día vivimos en una sociedad que no hay muchos lectores, no hay muchos estudiosos, ¿ya? Pero hay que ir allá. O sea, la palabra discípulo significa básicamente aprendiz. O sea, alguien que aprende. Y para aprender tenemos que ir a la palabra, descubrir
¿Qué es lo que enseña la palabra acerca de cómo yo ser un buen hombre? Cómo ser no tan solo bueno, sino que cómo ser un hombre desde la perspectiva de Dios, cómo ser mujer desde la perspectiva de Dios, cómo ser matrimonio desde la perspectiva de Dios, cómo ser familia desde la perspectiva de Dios, cómo ser sociedad desde la perspectiva. Entonces, la Biblia tiene una definición para cada una de estas áreas. Pero si no vamos a ella, ¿cómo lo vamos a saber? Por eso es tan importante poder darle su tiempo a la Biblia. Para ir terminando, me gustaría leer en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Dijo, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, él mirando el Pentateuco, mirando hacia la ley, mirando el Pentateuco, son los 5 primeros libros, mirando los libros históricos, mirando los libros poéticos y proféticos. ¿Ya? Recuerden que lo hablamos esto el miércoles, que el Antiguo Testamento lo podemos dividir en cuatro puntos, que es la ley, ¿cierto? La historia, los poetas y los profetas. Entonces, cuando habla Pablo, está diciendo, mira, todo lo que se escribió allá, todo lo que se escribió, dice, en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por esas palabras, por esas escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Mantengamos esa línea de pensamiento bíblico ante todas las circunstancias. Él usa la palabra perseveremos en mantener nuestra esperanza. Amigos y amigas, no tiren la toalla, ¿ya? Ante todos los ataques que te pueden, o burlas, bullying. Muchos de ustedes, yo ya no, la verdad que poca gente me hace bullying acerca de, pero tal vez te hacen bullying en el trabajo, tu familia. Yo en un momento sufrí, pero luego se dieron cuenta que en realidad no era una cuestión de buena onda, sino que era algo real. Y uno se va dando cuenta que sí, Jesús cambia las vidas, que sí, Jesús te apoya y te acompaña en cada momento y situación. ¿Qué situación estás enfrentando tú? ¿Qué circunstancia hoy día estás viviendo? Incertidumbre, inseguridad, depresión, dolor, desilusiones. Hay que ir a la palabra, porque es la palabra la que nos va a dar la esperanza. Es la palabra la que renueva nuestra forma de pensar y de cómo evaluamos la vida. Bueno, para mí la palabra es algo determinante. La verdad que si gente puede, yo soy muy respetuoso, los que me conocen saben eso, muy respetuoso de lo que alguien puede pensar, decir o aportar, pero al final lo que va a determinar las cosas, la definición final acerca de algo, la Biblia. Respeto tu opinión, yo puedo dar mi opinión, pero al final tenemos que decir, ¿y qué dice la Biblia sobre esto? Y lo que dice la Biblia, con eso me quedo, porque al final mi opinión va a pasar conmigo y la opinión de otra persona va a pasar con esa persona. Pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios va a continuar. Entonces, ante toda la crítica que tal vez pueda tener la sociedad y ante toda la crítica que pueda tener quien sea, la Biblia sigue siendo veraz. Para terminar ahora sí, en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 5, un versículo precioso para imprimir y colocar en algún área para aprenderlo de memoria. Dice lo siguiente: toda palabra de Dios es digna de crédito. Esa palabra de crédito es de confianza. Miren lo que está diciendo Salomón. Salomón, que llegó a ser el hombre más sabio de la historia. En un momento preciso, Dios le preguntó a Salomón y le dijo a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? He visto tu corazón, sé cómo tú eres. Lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Salomón podría haber pedido reinos, joyas, tesoros, pero él astutamente le dijo, ¿sabes qué, Dios? Quiero ser sabio. Quiero ser sabio. Y vale la pena preguntarnos nosotros, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Señor, cámbiame el auto, mejórame la pega. Salomón le dijo, Señor, yo quiero ser sabio. Y a través de esa sabiduría, Salomón llegó a ser uno de los reyes más determinantes del pueblo de Israel. Y él escribió lo siguiente, y dice, tu palabra, Dios,
es digna de confianza. Dios protege a los que en Él buscan refugio. La palabra de Dios es digna de confianza. Proverbios 30, versículo 5. Así que quiero invitarte a que te vuelvas a la Biblia, a que vayas a la Biblia. Y no te dejes llevar solamente por las opiniones sociales o las opiniones de X personas. Vaya a la Biblia. Las opiniones son opiniones. Pero la Biblia tiene definiciones, que es diferente. Porque las opiniones son como sin sustento, no tienen mayor sustento. Pero la Biblia tiene definiciones. ¿Ven? Ya amigos, bueno, espero que esté sirviendo esto de la palabra para volver a enamorarnos de la palabra. Para volver a darle el valor a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y volvernos a Él para tener definiciones claras para cada uno de nosotros. Bueno, amén. Vamos a orar. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. ¿A quién más vamos a saludar por aquí? ¿Cierto? A Lorena, a Vanes, bueno, sí. A Nis, ¿cierto? Francisco Javier. A Felipe, a Fernanda, amiga, qué bueno. ¿Cierto? Matías Coloma. Y a cada uno de ustedes que se ha ido conectando, un gran abrazo. Espero que realmente surja en cada uno de nosotros un amor claro, importante por su palabra. Amigos, eso es todo. Yo quiero animarte a eso. ¿Ya? Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a seguir con el día. Hoy día vamos a acompañar a la familia de Marjorie que está pasando una situación. Lo bueno es que Silvia, ella se llama Silvia, una mujer tan alegre, una mujer tan feliz, que ahora está con el Señor. Claramente está pasando un tiempo mucho mejor que de nosotros. Pero ella, mi recuerdo es su felicidad, su gozo, su alegría, su sonrisa, sus ganas de vivir, y que ahora está en la plenitud de vida con el Señor. Amén. Oremos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es tan clara y tan definitoria, y dice con claridad, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso es algo tan determinante, Dios. Y hoy día, Señor, queremos orar por la familia de Marjorie, por la familia Figueroa. Señor, que traigas tu paz sobre sus corazones, tu consuelo sobre sus vidas. Señor, por la partida de su mamá en este momento, pero entendiendo que la vamos a volver a encontrar con ella. Señor, gracias porque nosotros los que confiamos en ti no tenemos que tener temor a la muerte, porque para nosotros la muerte es el proceso de la vida. O sea, Jesús dijo, el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Así que, Señor, sacamos todo miedo, todo temor a la muerte. Todo miedo, todo temor a la inseguridad que nos da el no saber qué es lo que es. Pero en tu palabra nos confirma tus promesas. Así que, Señor, yo te doy gracias por su vida. Bendigo a cada persona, Señor, que está hoy día acá conectada con nosotros. Y, Señor, oramos, Señor, para que tu palabra se haga real en cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, que nos despierta las ganas, Señor, de caminar contigo. Te damos gracias esta mañana. Bendice a cada persona que está conectado, los que se van a ir conectando durante el día. Y, Señor, que este fin de semana podamos tener un lindo fin de semana contigo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, que tengan un lindo día. Cristian Mauricio Espinosa, ¿cierto? Un gran abrazo. Recuerden que este domingo vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Así que para que te puedas planificar, organizar, ¿cierto? Con los elementos que se requieren ahí, ¿cierto? Tener un jugo de... Siempre animamos a tener un juguito de uva, tal vez jugo de uva, jugo de arándano, y compartir juntos la Santa Cena. Ya amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo tiempo, un lindo día, que disfruten la familia. El día sigue, continúa, y la palabra de Dios, amigos, va a seguir siendo. Va a pasar tú, voy a pasar yo, y la palabra va a seguir. Amén. Ya amigos, que Dios les bendiga. Chao, chao. Nos vemos.